Mi madre psicópata hizo de mi vida un infierno hasta que me alejé de ella. Como venganza, comenzó a acosarme y trató de incriminarme por crímenes horribles. Eso le salió mal y terminó volviéndose completamente loca en la sala del tribunal. Además, aquí van todas las actualizaciones. Estaba en un bar celebrando mi cumpleaños número 21 con unos amigos cuando mi madre apareció usando un vestido de novia, con el cabello y el maquillaje hechos como si fuera su boda. Cuando llegó el momento de partir el pastel, decidió apagar las velas por mí y comenzó a aplaudir por sí misma. Cuando me levanté para bailar con una de mis amigas, mi madre literalmente la empujó a la mitad del baile y empezó a bailar conmigo. La aparté de mí, y fue entonces cuando comenzó a gritar tan fuerte que la banda dejó de tocar. Me tomó de la oreja e intentó regañarme, diciendo que la estaba avergonzando en su gran día. Miró a su alrededor, y en ese momento creo que se dio cuenta de la gran escena que estaba haciendo. Todo el bar la miraba en silencio, y el dueño del lugar literalmente la empujó fuera mientras ella gritaba. Pero eso estaba lejos de ser el final. Verán, hay algo de contexto necesario para entender realmente a mi madre. Yo no solo era el único hijo varón de la familia, sino también el menor, lo que me convertía en un bebé perpetuo a los ojos de mi madre. Ella siempre intentó infantilizarme mientras crecía. Intentó darme de comer con cuchara cuando tenía 17 años, y luego se quejaba de que no era apoyador cuando me negaba a dejar que hiciera cosas como esa. Después, me manipulaba y trataba de hacerme sentir culpable cuando no cedía a sus caprichos. Su comportamiento ha sido manipulador y narcisista desde que tengo memoria. Tendía a hacer que todo girara en torno a ella. Algunos se referían a su actitud como un complejo de madre reina. Siempre esperaba ser honrada y reverenciada en cualquier celebración, incluso en mis propios cumpleaños, que tenían que girar en torno a ella aunque no hiciera nada de trabajo o planificación. Tenía otros hábitos increíblemente inquietantes. Cuando tenía 45 años, comenzó a hablar abiertamente con otras personas cerca de mí sobre su deseo de hacerse un lifting facial y ponerse implantes de busto para verse 20 años más joven, y mientras lo decía me miraba de reojo. Mi padre siempre dijo categóricamente que nunca pagaría por cosas tan innecesarias. Eso provocó muchas peleas en las que ella lo llamaba poco apoyador, y luego pasaba semanas actuando como la víctima. Una vez intentó infantilizarme frente a toda una iglesia. Subió conmigo para recibir la comunión y trató de darme el pan en la boca. Luego, cuando lo acepté, me decía que masticara despacio. Tenía 22 años, y simplemente me levanté y me fui. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me mudé a rentar un pequeño cuarto en la casa de los padres de un amigo por 200 pesos al mes. Mientras empacaba para irme, ella me rogaba casi todo el tiempo que me quedara. Le dije que era su hijo, no su esposo, y que estaba harto de cómo actuaba conmigo. Al fin y al cabo, tenía mi propia vida que vivir. Ella simplemente se fue corriendo llorando y no hablamos durante meses. Supe por un primo que andaba diciendo que volvería corriendo con ella en cualquier momento. Pero cuando no lo hice, perdió el control. Mi madre, incluso después de que me convertí en adulto, solía hablarme como si fuera un niño pequeño frente a otras personas y esperaba que yo siguiera el juego. Cuando no lo hacía, primero me lanzaba una mirada suplicante, pero yo mantenía una expresión seria. Eso la llevaba a agarrarme del brazo e intentar sacarme de la habitación para susurrarme algo al oído. Pero siempre me negué y, a veces, incluso lograba apartarla cuando insistía demasiado. La última vez que lo intentó, me apretó con fuerza, así que aparté su mano. Después de eso, empezó a usar la manipulación emocional como estrategia. En una fiesta de cumpleaños de mi tío, mi madre me seguía por todas partes y hablaba en voz alta con mi tía sobre cosas de mi infancia que me incomodaban. Incluso llegó a insinuar que le gustaría seguir teniendo control sobre mí. Eso me hizo sentir muy incómodo. Mi tía, que había escuchado mis historias anteriores, finalmente vio por sí misma lo que yo había estado diciendo durante años. Cuando me negué a complacer a mi madre en la fiesta, ella se molestó, diciendo que como matriarca, todos debían obedecerla. Yo le recordé que ya no vivía con ella y que no estaba obligado a hacer lo que decía. Sorprendentemente, otros familiares también me apoyaron, lo que dejó a mi madre muy molesta. Se fue de la fiesta y más tarde intentó llamarme varias veces para hacerme sentir culpable, pero no respondí. Por aquel entonces tenía una novia con quien llevaba saliendo unos meses. Ella quería conocer a mi familia, pero yo le advertí sobre mi madre.
Al principio no me creyó del todo, pero cuando finalmente se conocieron, mi madre fue bastante pasivo-agresiva con ella. Incluso llegó a hacer comentarios desagradables cuando pensaba que nadie más la escuchaba. Durante una cena, mi madre le lanzó una mirada perturbadora mientras cortaba un pastel, lo cual terminó incomodándola mucho. Al final, mi novia decidió que no quería lidiar con alguien así a largo plazo, y terminamos nuestra relación en buenos términos. Cuando decidí mudarme a más de 1000 millas de distancia, mi madre reaccionó mal, diciendo que no lo permitiría. Pero le dejé claro que no tenía el poder de detenerme. Había estado ahorrando dinero durante años y compré un vehículo y una pequeña casa rodante. Pasé un tiempo viviendo de forma sencilla en otra ciudad mientras trabajaba. Durante este tiempo, me desconecté completamente de mi familia. Eventualmente, conocí a alguien nuevo, y hasta el día de hoy estamos juntos. Sin embargo, ni ella ni yo estamos interesados en el matrimonio o en tener hijos, y estamos contentos con nuestra vida juntos. Cuando finalmente rompí el contacto con mis padres en 2016, establecí algunas reglas básicas. Debían tratarme con el respeto que merece un adulto. No debían molestar a mi novia ni hablarme como si fuera un niño, ni traer a colación nada relacionado con mi infancia. Bueno, sin sorpresa alguna, mi madre no pudo cumplir ninguna de esas reglas cuando fuimos a visitarlos para el Día de Acción de Gracias. Así que le dije que estaba cansado y que no me llamara hasta que entendiera que soy un hombre adulto. Ella trató de bloquear la puerta y comenzó a citar la Biblia sobre cómo los hijos deben respetar a sus padres. Yo le respondí que ella no me respetaba, así que yo no la respetaría. En diciembre de ese año, recibí múltiples llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto de ella rogándome que fuera a Navidad y que no llevara a mi novia. Le dije que si mi novia no era bienvenida, entonces yo tampoco. Me llamó irrazonable y llamó a mi novia una intrusa en nuestra conexión especial, diciendo que ninguna mujer debería interponerse entre una madre y su hijo. Luego, prácticamente me ordenó que fuera. Cuando me negué, empezó a hacer amenazas vacías de autolesionarse. Le respondí que podía hacer lo que quisiera con su propio cuerpo, pero que no iría a Navidad y que, en su lugar, la pasaría con la familia de mi novia. Mi madre dijo que me arrepentiría de esa decisión y terminó la llamada furiosa. Bueno, 2 días antes de Navidad, la puerta de la pequeña casa que mi novia y yo alquilábamos fue derribada por la policía, que estaba convencida de que teníamos un laboratorio de drogas. Fuimos detenidos e interrogados mientras la policía convirtió nuestro jardín en una especie de mercadillo. Sacaron muchos de nuestros muebles y pertenencias personales, los colocaron en filas y los inspeccionaron. Revisaron la casa minuciosamente con perros entrenados y no encontraron nada más que aspirinas y algo de medicación que yo tomaba en ese momento para la depresión. Como es de esperarse, estaban visiblemente decepcionados. Supongo que esperaban algún gran hallazgo o algo así. Resultó que todo esto sucedió porque mi madre, enloquecida, había llamado a la policía y les dio detalles tan precisos que tuvo que haber estado espiándonos en algún momento. Afirmó que yo estaba usando mi camper como fachada para vender drogas. Mi suposición es que vio demasiados episodios de Breaking Bad. Cuando la policía no encontró nada ni en la casa, ni en los vehículos, ni en la camper, se vieron obligados a devolver todo a su lugar y dejarnos ir. Comprensiblemente, estábamos furiosos, pero no podía hacer mucho más que presentar una queja, ya que habían causado algunos daños a la casa, lo cual enfureció a mi casero. Como un golpe de karma monumental, mi madre fue arrestada durante su propia fiesta de Navidad, frente a la mayoría de la familia. La investigación reveló que había tomado un vuelo a mi estado y luego pasó algunos días siguiéndonos, tomando fotos de mí, de mi novia y de nuestra casa. Había entrado sin permiso y fotografiado todo lo que pudo, incluso mi ropa interior en el cajón, lo cual fue especialmente inquietante. Además, la policía encontró que había documentado dónde trabajaba y a qué horas generalmente estábamos en casa o en nuestros trabajos. No estamos seguros de cuál era su objetivo final, pero probablemente implicaba algo más que simplemente asustarme con la policía. Actualización: aunque sí levanté cargos contra mi madre por acosarme e intentar incriminarme, no quería pasar mucho tiempo en el tribunal porque eso significaba estar cerca de ella. Así que los eventos que estoy a punto de describir son mitad narrados por mí y mitad por mi papá. Para empezar, mi papá realmente no sabía que mi madre loca había tomado un vuelo a mi estado para acosarme. Ella le dijo que solo iba a tomar unas pequeñas vacaciones lejos de todos para su propia salud mental y nunca mencionó a dónde iba. Y mi pobre papá no sabía lo que estaba a punto de hacer, o me habría advertido.
Mi madre pasó varios días siguiéndonos en secreto a mi novia y a mí con su celular. Usó la llave de repuesto que guardábamos escondida en una roca falsa para entrar a la casa donde vivíamos en ese momento. Luego fotografió todo lo que pudo. Después de regresar a casa, mi papá dijo que tenía una expresión muy soberbia por algo. La describió como la mirada de alguien que cree que ha ganado. Parecía inusualmente feliz y emocionada hasta que la policía llegó y la arrestó en Navidad. Mi papá dijo que estaba llorando a mares y diciendo que no había hecho nada malo mientras la sacaban los policías. La evidencia en su contra era clara. Todas las fotos estaban en su teléfono. Y mi papá rápidamente se dio cuenta de lo que había hecho. La llamada que mi madre hizo para acusarme de vender cosas ilegales incluso la hizo desde su propio celular. La llamada fue grabada y rastreada fácilmente hasta su teléfono. Cuando confrontaron a mi madre con las pruebas, mi papá dijo que simplemente comenzó a llorar y a suplicar. Y cuando se negó a levantarse de la mesa, la policía tuvo que moverla. Mi papá dijo que simplemente se dejó caer y se negó a cooperar. Nadie pagó su fianza. Tuvo que usar su propio dinero para salir. Mi papá dijo que quería llamarme para rogarme, pero supongo que, en un raro momento de claridad, se dio cuenta de que no había forma de que yo pagara su fianza después de lo que hizo. Así que pasó un tiempo encerrada antes de finalmente usar su propio dinero para salir. No intentó huir. De hecho, estaba convencida de que estaba justificada en lo que había hecho y creía que podía convencer a un juez de su punto de vista. Su abogado le aconsejó que se declarara culpable. Así que lo despidió y dijo que se representaría a sí misma. Bueno, eso salió tan bien como te puedes imaginar. Llegó a la corte más rápido de lo que pensé. Mi novia y yo tuvimos que volar para testificar contra mi madre. Pero solo me quedé el tiempo que me necesitaron. Y tomé el primer vuelo que pude de regreso. Pero mientras estuve allí, mi madre parecía mirarme casi constantemente. Sus miradas iban desde un gesto extraño y suplicante hasta una furia absoluta. Cuando mi madre tomó el estrado, dio un discurso sobre por qué creía que tenía razón. Dijo que necesitaba darme una lección por negarme a regresar a casa y por poner a otra mujer antes que ella, porque ella debería haber sido la única mujer que yo necesitara. También intentó mirarme durante todo el tiempo que daba este discurso. Pero el juez le dijo repetidamente que no lo hiciera. Me fui antes de la sentencia. El juez creyó que mi madre no estaba bien mentalmente. Pero cuando lo mencionó, ella le gritó que estaba completamente cuerda. Por supuesto, eso solo la hizo parecer más loca. Dijo que solo era una madre preocupada por su hijo y que hizo lo que tenía que hacer para darme una lección. Mi papá intervino y dijo que si realmente se preocupaba por mí, no habría intentado convertir a su propio hijo en su segundo esposo ni incriminarme por cosas que no hice, lo que la hizo estallar de nuevo, y los guardias tuvieron que intervenir para separarlos. El juez originalmente iba a ser más indulgente con mi madre, pero decidió que necesitaba pasar tiempo real en prisión y la sentenció a 2 años. Cuando se dictó la sentencia, mi madre actuó como una niña pequeña, tuvo un berrinche golpeando sus puños y llorando como un bebé. Tuvieron que sacarla del tribunal a la fuerza porque se negó a cooperar. Nuevamente, mi papá describió los siguientes 2 años sin ella como una absoluta felicidad y decidió que estaría listo para divorciarse tan pronto como ella saliera de prisión. De hecho, le entregó los papeles de divorcio el mismo día que ella regresó a casa. Y ese fue también el día en que él dejó esa casa para siempre. Tiene un tráiler Airstream y lo estacionó en casa de un amigo. Desde ahí, pasó meses luchando contra mi madre en el divorcio, y ahí fue cuando salieron a la luz más cosas locas sobre ella. Eventualmente, mi papá ganó y se mudó a mi estado con su tráiler tan pronto como pudo. Mientras mi madre estaba en prisión, reconecté con mi familia. Todos admitieron que sabían desde hacía años cómo era ella conmigo y se disculparon por no haber hecho nada para ayudarme, especialmente mi papá. Él lloró mientras me ofrecía una disculpa enorme por teléfono. Presentó la solicitud de divorcio después de que mi madre salió de la cárcel. En el divorcio, mi madre se quedó con la casa, principalmente porque mi papá ya no la quería y aceptó cederle su parte a cambio de una separación limpia. El tribunal decidió que no tenía que pagarle pensión alimenticia porque ambos ya estaban jubilados. Así que mi papá eligió mudarse más cerca de mí y ahora vive en el mismo estado en su tráiler Airstream, que ya tenía desde los años 90, a lo largo de la costa oeste. Dice que pasa sus tardes tomando té y mirando las olas, y que no podría ser más feliz.
Mi madre no tomó bien el divorcio e intentó alargar el proceso, pero varios familiares dieron declaraciones como testigos. Mis hermanas se presentaron para hablar sobre cómo era realmente. Incluso algunos familiares tenían grabaciones de las cosas inquietantes que mi madre solía decir. Además de todo esto, salió a la luz que mi madre no solo le había sido infiel a mi papá, sino que lo hizo varias veces con diferentes hombres. Algunos de esos hombres se presentaron durante el divorcio con pruebas. El juez terminó negándose a permitir que mi madre prolongara más el divorcio. Incluso su abogado le dijo que lo dejara ir si quería mantener intacta su pensión. Cuando todo terminó, mi madre básicamente se quedó sola en la vieja casa familiar y casi nadie quiere tener algo que ver con ella. Ella me ha buscado en varias ocasiones, pero solo le dije que este era el resultado de sus propias acciones y que ahora tendría que vivir con ello. Intentó decir que estaba recibiendo terapia, pero le respondí que debió hacerlo hace mucho tiempo. Y que ya no me importaba porque no podía deshacer las cosas que ya había hecho. Solo lloró y colgó el teléfono. No he vuelto a hablar con ella desde entonces.